Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo, y habrá toda una serie sobre ello, a la teoría de la inteligencia. Vamos a comenzar con las teorías, en plural, de la inteligencia humana. Bueno, últimamente se habla hace ya muchos años, pero se habla mucho de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay libros que florecen como champiñones en el mercado editorial. Bueno, unos son más recomendables y otros menos. Nosotros, en cualquier caso, estamos hablando de cognición e inteligencia. Este es un artículo que yo publiqué hace años y que he revisado con el paso del tiempo varias veces. Bueno, como digo, vamos a hablar de las teorías de la inteligencia humana. Vamos a hacer un repaso a las principales explicaciones sobre el intelecto humano y sus aparentes diferentes tipos. Ser inteligente es bueno, ¿verdad? Eso pensamos todos. Se trata de algo que todo el mundo sabe o que todo el mundo piensa, ya que supone poseer un nivel elevado de inteligencia, o se supone, lo he expresado mal, que poseer un nivel elevado de inteligencia nos ayuda a hacer frente de forma efectiva a los diferentes sucesos de la vida. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué es exactamente ser inteligente? ¿A qué nos referimos cuando nos ponemos en la boca la palabra inteligencia? A la hora de responder a estas preguntas, sin duda aparece la duda, no siendo la respuesta algo simple y mucho menos insustancial. De hecho, el estudio de la inteligencia es un fenómeno complejo que se ha explorado de manera extensa y frecuente desde la psicología, habiendo una gran cantidad de maneras de entender qué y cómo es la inteligencia, y habiéndose planteado en numerosas teorías de la inteligencia humana a lo largo de la historia, especialmente en el último siglo. Teorías estrictamente científicas, vamos a decirlo así, porque previamente en la historia sin duda ha habido teorías, pero no sustentadas en el método científico. Recordad siempre que mi amigo Freud, este canal, este punto de encuentro, este foro y foco de divulgación, tiene como eje, recibe su sentido de la psicología científica, no de la psicología en ningún otro sentido. Dicho de otra manera, nos tomamos en serio el conocimiento psicológico, no frivolizamos con él. Bien. Para los muy interesados en estas cuestiones, o los interesados verdaderamente, vamos a decirlo así, os recomiendo leer sobre plasticidad cerebral o neuroplasticidad, para que os quede bien claro qué es. Bueno, inteligencia, un concepto complejo, ya lo hemos avanzado. De una forma genérica y sin entrar en detalle respecto a qué forma parte de ella, podemos considerar la inteligencia como la capacidad o conjunto de capacidades, principalmente cognitivas, que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver los problemas que éste nos plantea e incluso a anticiparnos a ellos con éxito.
Sin embargo, los diferentes autores que han tratado y estudiado la inteligencia han encontrado diferentes definiciones de este concepto, contradiciéndose algunas entre sí, mientras que otras resultan fructíferamente complementarias. Recordamos, capacidad o conjunto de capacidades, principalmente cognitivas, que nos permiten adaptarnos al entorno, idea clave. Resolver los problemas que éste nos plantea para una buena adaptación, lógicamente, e incluso anticiparnos a tales problemas con éxito. A la hora de realizar dichos estudios, se han empleado diferentes enfoques, teniendo algunos un cariz más experimental, genético o funcional según el caso. Uno de los enfoques se ha centrado en determinar los componentes de la inteligencia con la intención de entenderla, ¿no? Se trata de el enfoque propio de las teorías factoriales, en el cual en buena medida se basa este vídeo. Diferenciemos dos grandes grupos de teorías. Ya hemos dicho que existen diversas formas de clasificar la ingente variedad de teorías respecto a qué consideramos inteligencia. Una de las que resultan más claras es la que supone una más clara división entre las diferentes conceptualizaciones. Si la inteligencia es una, o por el contrario, si hay varios tipos de inteligencia. Bueno, comenzamos por aquellas teorías que consideran que la inteligencia es unitaria, que es un concepto unitario. Los primeros estudios referentes a la inteligencia y la capacidad intelectual trabajaban bajo el supuesto de que la inteligencia era una única capacidad general y modificable y determinada genéticamente. A través de estas teorías se han elaborado test psicométricos que valoran la inteligencia a partir de su reflejo en pruebas estandarizadas, midiéndose a través de ellas el cociente intelectual o CI, cociente que no coeficiente. Según estas teorías, pues, la inteligencia sería unifactorial. Luego hay otro grupo de teorías que considera que la inteligencia es en realidad un conjunto de capacidades. Un conjunto de habilidades y aptitudes independientes entre sí. Hombre, que sean un conjunto puede ser, que sean absolutamente independientes entre sí, eso yo lo cuestiono más. Y así es cuestionado, y lo cuestiona igualmente buena parte de la comunidad científica. Esto explica por qué existen genios, vamos a decirlo así, en algunos aspectos, como la música y el arte, que tienen una capacidad lógica limitada, o eminencias a nivel intelectual, que son incapaces de proyectar tales conocimientos
o entender las reacciones ajenas. Este tipo de teorías multifactoriales son utilizadas para crear test de inteligencia específicos dependiendo de cuáles son las habilidades que más nos interesa medir. No obstante, hay que tener en cuenta que en la actualidad el contexto científico parece que es unánime en torno a la idea de que la inteligencia en singular es una entidad en sí misma, aunque podríamos decir con ramificaciones. Por cierto, antes de que se me olvide, he recibido muchos comentarios en distintos vídeos con distintos contenidos por parte de suscriptores o espectadores de mi amigo Freud sobre historia de la psicología, los autores y las teorías principales. Bueno, hemos hablado profusamente sobre esta cuestión en el canal, pero bueno, atenderé estas peticiones y haré una breve historia de la psicología con sus autores y teorías principales, un vídeo específico, ¿no?, en el que la cuestión no se toque de manera tangencial. Bueno, después de esto que me ha venido a la mente y que aprovecho para recordar y para compartir con la audiencia, seguimos con las principales propuestas teóricas en torno al concepto de inteligencia. La inteligencia en singular, repetimos, es una entidad en sí misma, aunque con ramificaciones. Eso es lo que suscita o concita, creo que existe la palabra, ¿no? No sé si me la he inventado. Bueno, convoca a más miembros de la comunidad científica ya está, que hay veces que quiero ser tan preciso en mis expresiones que yo solo me trabo, ¿no? Me disculpáis. Un rasgo. Vale, seguimos entonces, como digo, con las principales propuestas teóricas. Ya sea considerada una capacidad única o múltiple la inteligencia, lo cierto es que la investigación al respecto ha sido extensa y ha permitido la construcción de diversas teorías. Vamos a mencionar ahora algunas de las consideradas más importantes a lo largo de la historia de la investigación en este tema, y que son las siguientes. Bueno, las primeras aproximaciones de Binet. Y es que el nombre de Alfred Binet es especialmente conocido por haber sido el creador de la primera escala de medida de la inteligencia. Este autor, que consideraba la inteligencia una única capacidad o una capacidad única, unitaria, vamos a decirlo así, fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental como edad en la que la mayoría de sujetos son capaces de realizar o resolver un problema determinado. Creía que las habilidades y facultades podían mejorarse con la educación y el entrenamiento. Y eso, sin duda, sigue vigente hasta el momento presente. El concepto de edad mental sería usado por este autor, por Binet, como medida de la inteligencia.
Posteriormente, a él, William Stearn vincularía a esta edad mental a la edad cronológica, con la intención de evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual. Y finalmente, Teman acabaría creando el concepto de cociente intelectual o CI, del que tanto habéis oído hablar. Repito, cociente que no coeficiente intelectual, puesto que se trata de un cociente entre la edad mental en el numerador y la edad cronológica en el denominador. Pasamos a la teoría bifactorial de Spearman. Propone este autor, este investigador, en su teoría bifactorial de la inteligencia, la existencia de una capacidad intelectual general, o factor G, que es común a todas las actividades que llevamos a cabo. Se trata de una de las primeras teorías de la inteligencia. Sin embargo, según el tipo de actividad que hagamos, vamos a tener que aplicar unas habilidades concretas para llevarla a buen fin. Capacidades concretas que reciben el nombre de factores. Mientras que el factor G es hereditario e inmodificable, piensa Spearman, las habilidades específicas sí serían mejorables a través del aprendizaje y la educación. Esta es la idea básica de la teoría bifactorial de Spearman. En tercer lugar, la teoría de la inteligencia de Cato. Se trata de una de las más conocidas teorías de la inteligencia, la de Raymond Cato. En su teoría, este autor interpreta en parte en base a la teoría bifactorial, o basándose en la teoría bifactorial, para que no me corrijan los puristas del idioma, este autor interpreta que la capacidad intelectual está configurada por dos tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. Mientras que la inteligencia fluida se corresponde con el razonamiento y la capacidad general de adaptación en situaciones novedosas, sin que el aprendizaje influya en la actuación llevada a cabo, la inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la vida. Creo que incluso a nivel intuitivo se entiende bastante bien la diferencia entre la idea de fluida y cristalizada. Por otro lado, Cato no creía que el factor G fuese un reflejo de un proceso natural que ocurre realmente en el cerebro humano, sino que sería simplemente un producto estadístico causado por el hecho de que al medir no es posible aislar bien los procesos realmente existentes. También explora su desarrollo a lo largo de la vida, manifestando que la inteligencia cristalizada varía a lo largo de la vida, aumentando con la acumulación de experiencia, mientras que la inteligencia fluida quedaría fijada tras la maduración cerebral durante la adolescencia, básicamente.
Bien. Pasamos al modelo jerárquico de Vernon. Y es que un tipo de teoría que también ha trabajado el ámbito de la inteligencia es el propio de los modelos jerárquicos, cuyo principal representante, como decimos, es Philip Edward Vernon. Estos modelos se basan en la idea de que los factores específicos, los propios de las actividades concretas que llevamos a cabo, son las bases de capacidades superiores que van formando jerarquías hasta llegar a la capacidad o inteligencia general. Las dos últimas divisiones, antes de llegar al factor G, serían los factores verbal, educacional y espacial motor, que el autor vincula con un hemisferio específico. Además de esto, el modelo de Vernon propone que la inteligencia puede ser entendida en tres partes, A, B y C. Lo entenderéis de inmediato. La inteligencia A entiende la inteligencia como, o sería la inteligencia como la posibilidad para aprender y adaptarse. La inteligencia B corresponde al nivel de habilidad demostrado en la conducta y la inteligencia C hace referencia a la puntuación obtenida en test de inteligencia. Reanudamos, he tenido que interrumpir la grabación unos instantes porque he recibido un mensaje y estoy esperando un mensaje importante y tenía que estar seguro de si era este mensaje que esperaba o cualquier otro de menor importancia. Bueno, estábamos diciendo que según el modelo de Vernon, la inteligencia podía ser entendida en las partes A, B y C. La A, posibilidad para aprender y adaptarse. La B, nivel de habilidad demostrado en la conducta. Y la C, la inteligencia C, haría referencia a la puntuación obtenida en test de inteligencia. Esta cuestión última es muy interesante porque a veces confundimos la condición de inteligente, de más o menos inteligente de una persona y la reducimos a solamente las puntuaciones que obtiene en test de inteligencia y además en unos test muy concretos y específicos. Por lo tanto, A, posibilidad para aprender y adaptarse. B, nivel de habilidad demostrado en la conducta. C, puntuación obtenida en test de inteligencia. Pasamos a la teoría de las aptitudes primarias de Thurston. Como hemos indicado con anterioridad, no todos los autores estaban de acuerdo en que la inteligencia fuese una capacidad única. Existían autores que consideraban la capacidad mental un elemento compuesto y multifactorial. Louis Leon Thurston no creía en la existencia de un factor general de inteligencia, sino que pensaba que diferentes factores independientes en su funcionamiento, pero vinculados entre sí,
permiten guiar la conducta con el fin de poder hacer frente a las demandas del entorno. Esta era la idea de Thurston, de Louis Leon Thurston. Por ello, desarrolló la teoría de las aptitudes mentales primarias, una de las primeras teorías multifactoriales de la inteligencia, en la que a través del análisis factorial encontró diversas aptitudes, con P, que permiten la correcta adaptación al medio. Oís una y otra vez en este canal la idea de adaptación al medio. Concretamente, Thurston hace referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial, capacidad numérica, agilidad, velocidad perceptiva y razonamiento lógico. Repetimos: comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial, capacidad numérica, agilidad, velocidad perceptiva y razonamiento lógico. Pasamos a la teoría de la estructura del intelecto de Guilford. Se trata de otro de los autores que se opuso a la idea de una inteligencia única, unitaria, Joy Paul Guilford. Este autor presenta una teoría de la inteligencia basada en un modelo tridimensional en el que se tienen en cuenta operaciones intelectuales, contenidos y productos del intelecto a la hora de valorar cualquier factor intelectual desde una óptica semejante a la cognitivista. Se trata de un modelo tridimensional, decimos, operaciones intelectuales, contenidos y productos del intelecto, se trata de una óptica semejante a la cognitivista. Los contenidos del intelecto harían referencia al tipo de información con el que opera el intelecto a partir de estímulos, pudiendo tratarse de contenido figurado, simbólico, semántico o conductual. Las operaciones mentales se entienden como los procesos a partir de los cuales la información es trabajada, siendo estas operaciones la cognición, la memoria, la evaluación y la producción convergente y divergente. Por último, las operaciones mentales reflejan una serie de resultados que pueden darse en forma de unidades de información, clases o conceptos, relaciones, sistemas, transformaciones de la información y un trabajo de asociación o implicación entre estímulos e información. Además
Además de esta consideración operativa de los procesos mentales, el autor vincula la inteligencia a la capacidad de generar nuevas estrategias y soluciones a los problemas planteados más allá de las típicas, por útiles que se hayan manifestado. Así, la inteligencia se ve relacionada también con la creatividad y el pensamiento divergente. Espero hayas oído hablar de él más allá de las películas, del cine. La inteligencia, según este autor, se ve relacionada con la creatividad y el pensamiento divergente. Capacidad de generar nuevas estrategias y soluciones a los problemas planteados más allá de las típicas, por útiles que éstas se hayan manifestado. Pasemos a la teoría triárquica de Sternberg. Hemos visto la teoría de la estructura del intelecto de Gerfurth, basada en un modelo tridimensional. Las operaciones mentales se entienden como los procesos a partir de los cuales la información es trabajada y se ve relacionada con la creatividad y el pensamiento divergente. Teoría triárquica de Sternberg. Y es que no podemos dejar de ver que las teorías expuestas se centran en gran medida en cómo se estructura la inteligencia como algo interno, sin tener en cuenta dónde se aplica. Robert J. Sternberg también tuvo en cuenta esto último, elaborando su teoría triárquica, a partir de la cual se considera que existen tres tipos de inteligencia. La primera de ellas es la inteligencia analítica, la cual se corresponde con la idea tradicional de inteligencia como capacidad de adquirir, codificar y almacenar información, pudiendo realizar un análisis teórico de la situación. La segunda de las inteligencias de Sternberg es la inteligencia práctica, que se refiere a la capacidad de contextualización. Esto es la capacidad de seleccionar la conducta o estrategia más adaptativa y adecuada en función de las necesidades y recursos derivados del medio. Teóricamente, sería muy similar a la inteligencia cristalizada que propuso Cato y otros autores a partir de él. Por último, existe para Sternberg una inteligencia más, la inteligencia creativa, tratada en su subteoría experiencial, a través de la cual tenemos la capacidad de hacer frente a situaciones novedosas, trabajando y elaborando estrategias a partir de las informaciones adquiridas a lo largo de nuestra vida. Pasamos a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Howard Gardner ha sido una figura crítica con la idea de la presencia de una única inteligencia, a mí me gusta más decir, la idea de la inteligencia unitaria. Ha sido muy crítico con el hecho de que la inteligencia, pueda medirse mediante el cociente intelectual. Yo también lo soy en buena medida.
De hecho, se ha de tener en cuenta que en los test de inteligencia clásicos se miden esencialmente habilidades de tipo lógico y verbal, no observándose la importancia de otras capacidades a la hora de poder adaptarse al medio. Este autor considera que no es posible hablar de una única habilidad calificable como inteligencia. Considera que la capacidad intelectual y el desempeño son debidos a un conglomerado de habilidades mentales comunes en todos, en mayor o menor medida, estableciéndose diversos tipos de inteligencia a aplicar en diferentes contextos. Estas inteligencias, en plural, que se ocultarían detrás de lo que normalmente consideramos inteligencia, serían en realidad procesos mentales paralelos entre sí, sin relación más allá de la capacidad de llevar a conductas útiles dependiendo de los retos nuevos a los que nos enfrentamos. Concretamente, aunque está abierto este autor a la posibilidad de que existan más, Gardner destaca la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la cinético-corporal, la intrapersonal, la interpersonal, la espacial, la musical y la naturalista. No obstante, en los últimos años, Howard Gardner ha señalado que esta clasificación tan solo supondría una propuesta y que otras pueden ser igualmente válidas. Por otro lado, esta teoría no es la más aceptada por la comunidad científica, os subrayo esto. Esta teoría no es la más aceptada por la comunidad científica, que sigue considerando que la inteligencia puede ser considerada un constructo psicológico sin subdivisiones radicales que diluyan su existencia. Otras teorías existen también, lógicamente, porque existen muchas propuestas teóricas en torno a la inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional de Daniel Goleman es un concepto cada vez más empleado entre la población general. Esta teoría, la de la inteligencia emocional, considera que la capacidad de identificar, gestionar, modificar y manipular las emociones propias y ajenas constituye una forma de inteligencia a tener en cuenta y además muy en cuenta. En la actualidad se habla también de la inteligencia social, si bien podría llegar a incluirse dentro de la inteligencia interpersonal. Yo soy de esa opinión, al menos. Algunas referencias bibliográficas, ya encaramos el tramo final de esta grabación.
Psicología de la personalidad y diferencial, manual CD de preparación Pearce, lo conoceréis especialmente los espectadores que estéis preparando pues el examen de acceso a plazas Pearce de psicólogo, psicóloga interno residente. También tenemos la obra Análisis histórico y conceptual de las relaciones entre la inteligencia y la razón, publicada por la Universidad de Málaga en 2007. Y bueno, un par de referencias son suficientes. Bueno, algunas cuestiones relacionadas en las cuales os invito a profundizar son sobre la idea o el concepto de cociente intelectual, repito, cociente, que no coeficiente. Hemos mencionado la teoría triárquica de la inteligencia de Steinbach, os animo a profundizar en ella. Os animo a reflexionar sobre la idea de si es el cociente intelectual lo mismo que la inteligencia. Bueno, a título de... para tener perspectiva histórica, os invito a leer sobre la teoría de la inteligencia de Francis Galton, para nada vigente, lógicamente, en la actualidad. La hemos mencionado, la teoría de la inteligencia de Raymond Cattell. Leed sobre ella, me parecerá una muy buena iniciativa. Sobre esta no hemos hablado en este vídeo, la teoría de los 3 estratos de la inteligencia de Carroll. En torno al concepto de inteligencia general, también sería muy interesante que profundizarais en él, qué es y cómo ha evolucionado, bueno, las principales ideas que maneja la comunidad científica, o teorías. Bueno, para los curiosos, bueno, no, este comentario no lo voy a hacer. Sobre el modelo jerárquico de Pennon, hemos hablado en este vídeo. Sobre la hipótesis de la inteligencia social que acabamos de mencionar, como, bueno, al final es inteligencia interpersonal, en el modelo de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner. Bueno, hay quien habla de la teoría de la inteligencia maquiavélica, pero yo creo que esto es simplemente, bueno, una curiosidad, ¿no? No es ciencia, o al menos no es psicología científica. Es marketing, en ocasiones. Y nada más, lo vamos a dejar aquí. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante. Ya sabéis, como me gusta decir, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor le dais like, me gusta y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback con el cual pueda guiar mi trabajo en el canal. Nuevamente os animo a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, ¿a qué esperáis? Como si
acabáis de conocernos, en tal caso, bueno, pues primero quizás sería recomendable que os dierais un paseo metafórico por los contenidos de mi amigo Freud. Si me disculpáis la inmodestia, tengo la convicción de que tras ello pasaréis a integrar, a formar parte de la gran familia que constituye la audiencia de este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, es también el vuestro, así lo ha sido desde el principio, y vamos a cumplir ya un año en las próximas fechas, en unos pocos días. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia y compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Ilusionante para quien nos habla, pero me consta para un número creciente o para una audiencia creciente que crece constantemente, con un crecimiento sostenido en el tiempo, muy sólido, robusto, de raíces profundas, lo cual me satisface enormemente porque colma sobradamente las expectativas que albergaba allá por mediados de agosto del pasado año 2022, cuando dimos los primeros pasos de mi amigo Freud. Bueno, me despido sin nada más que añadir, con un saludo muy afectuoso para todos y todas, con mis mejores deseos para vuestras vidas y vuestros seres queridos, y con el deseo sincero y la esperanza de que nos reencontremos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar, os lo aseguro. Nada más, que estéis bien. Hasta el próximo vídeo, pues, chao.